Saludamos a la audiencia de confidencialcolombia.com que hasta ahora se suma a esta transmisión especial que como siempre originamos desde la ciudad de Bogotá. El día de hoy con un invitado muy especial con quien conversaremos sobre un tema de actualidad a propósito de las últimas noticias que se han venido produciendo en materia económica en el país. Recordemos que en las últimas horas el gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República finalmente el articulado de la reforma tributaria o la ley de solidaridad sostenible como la ha catalogado el gobierno del presidente Iván Duque. Sin embargo, alrededor del tema económico en el país han surgido otras iniciativas por parte del legislativo. Una de ellas es la compra de acciones de ISA por parte de Ecopetrol y precisamente sobre este tema hablaremos el día de hoy y por eso saludo a esta hora aquí en Confidencial Colombia al señor Osvaldo Vélez, el es representante, hace parte del gremio de trabajadores de ISA. Vamos a conversar con él precisamente sobre las preocupaciones que hay en torno a esta propuesta del gobierno para que Ecopetrol compre acciones de ISA. Señor Vélez, gracias por acompañarnos aquí en Confidencial Colombia. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes. Sí, como tú bien lo dijiste ahorita en la introducción, es un tema de mucha actualidad toda vez que el gobierno nacional está pronto a presentar oficialmente pues la reforma tributaria de la cual todos conocemos algo, ¿cierto? Y este tema tiene bastante correlación con eso. Bueno, y con respecto a lo que me dices, entonces todos sabemos que, digamos, hay sobre la mesa una oferta no vinculante puesta por Ecopetrol para comprar el 51.41% de las acciones que tiene la nación en ISA. Y nosotros hemos conformado como respuesta a este importante tema un comité nacional que lo llamamos el patrimonio público no se vende, en el cual, digamos, convergemos varias organizaciones sociales y sindicales interesadas en la defensa del patrimonio público porque es un elemento fundamental para garantizar los dineros del presupuesto general de la nación año tras año, que están muy involucrados, como dijimos ahorita, con la actual reforma tributaria. Entonces, para explicar un poco de pronto el asunto de Ecopetrol, ¿te parece? Sí, justo quiero preguntarle sobre esas preocupaciones que tienen ustedes en torno a esta operación. ¿Qué saben ustedes justamente de la operación? ¿Cómo sería y cómo se está construyendo y trabajando esto al interior? Pues que es una propuesta del gobierno, pero ¿cómo se recibe al interior de la compañía? Sí, entonces mira, esta propuesta que hace Ecopetrol de comprar la participación accionaria de la nación en ISA, digamos que ha sido presentada de una forma que aparentemente frente a cualquier incauto pareciera que no pasa nada porque el gobierno lo que está diciendo, te estás pasando el dinero de un bolsillo para el otro. Pero nosotros sí hemos visto las consecuencias que esto tiene y es que es una doble privatización por lo siguiente. Mira, para poder Ecopetrol comprar el 51.41% de las acciones de ISA que el gobierno tiene en ISA, tiene que emitir acciones y venderlas en una OPA y tiene que vender acciones de Ecopetrol por el 8.5%. En este momentico, en la nación recibe el 88.5% de todas las utilidades de Ecopetrol y con esa venta pasaría a recibir ya no el 88.5%, sino el 80%, lo cual significa menos dinero para los recursos para financiar el presupuesto general de la nación. Entonces, primer aspecto de la privatización, se privatiza el 8.5% de Ecopetrol para finalmente estar en manos de los privados el 20% de la empresa. Bueno, lo otro es que al hacer ese movimiento, la participación de la nación pasa a manos de Ecopetrol. Entonces, las utilidades de ISA, en lugar de pasar a la nación, ya pasan a Ecopetrol. Y Ecopetrol luego las pasa a la nación. En ese paso del Ecopetrol a la nación, los colombianos pierden el 10%. ¿Por qué? Porque ya no van a recibir el 51.41, sino el 41% de esas utilidades. El otro 10% pasa a manos del 20% de los privados de Ecopetrol. Eso parece un poquito, digamos, complejo, pero resumiendo, perdemos por lado y lado participación en las utilidades de estas dos joyas de la corona, que están en permanente crecimiento y evolución, generando riqueza para los colombianos. Sí, señor Vélez, hace un momento usted nos hablaba sobre el Comité del Patrimonio Público No se vende. Cuéntenos, por favor, cuéntele a nuestra audiencia de qué se trata esta iniciativa y qué acciones se están adelantando para tratar de frenar esta propuesta que ha lanzado en los últimos días el gobierno.
Sí, bueno, el patrimonio público no se vende, digamos que se conformó porque cada vez el gobierno manifiesta intención de vender el patrimonio público. Digamos que eso no es nada nuevo, pero las organizaciones sociales y sindicales eran muy reactivas en términos de cada que se genere una venta, salir a reaccionar frente a ella. Entonces, no, vimos que es necesario tener una posición estructurada a lo largo del tiempo para enfrentar la no venta del patrimonio público. Entonces, conformamos este comité nacional con ese ánimo, con el ánimo de defender el patrimonio público en términos generales. Lo que pasa es que en el momentico lo estamos haciendo explícitamente en términos de la defensa de la no venta de ISA ni de Ecopetrol, que es esta doble privatización. ¿Qué acciones estamos haciendo? Entonces estamos haciendo acciones de, digamos, de concientización a la gente de la importancia que tiene el patrimonio público para la nación, para el Estado, para ellos mismos, porque si no, eso va a significar más reformas tributarias más recurrentes, y si quieres ahorita hablamos un poquito más de eso. Entonces estamos haciendo labores de concientización a través de los medios de comunicación. Vamos a hacer, digamos, acciones jurídicas, porque también hay un aspecto jurídico y también movilizaciones en este sentido, invitando a la gente a que se una con nosotros en defensa del patrimonio público. Sí, en materia, digamos, laboral de estabilidad, ¿qué representaría para los trabajadores de ISA esa venta que se va a dar, entre comillas, de forma interna? Porque pues usted lo mencionaba, pasaría, o eso es lo que nos quiere hacer ver el gobierno, pasaría pues una entidad a otra entidad, digamos que es propiedad del Estado en cierta medida, pero en materia de estabilidad laboral, ¿qué representa eso o qué riesgo o amenaza representa eso para los trabajadores de ISA? Claro, mira, he sabido por todo el mundo que cualquier proceso de venta implica optimizaciones a nivel laboral, ¿cierto? Entonces, esta venta, por supuesto que tendrá lugar optimizaciones en términos del personal de ISA. Por ejemplo, a nivel estratégico, Ecopetrol tiene áreas estratégicas que manejan el conglomerado que tiene de empresas, y ENISA también. Entonces ahí se presenta una oportunidad de optimización para la compañía, porque no van a sumar las dos, sabiendo que ya son una sola empresa. Hay optimizaciones laborales en muchos aspectos. Por ejemplo, eh, en el evento en que Ecopetrol compre a ISA, va a tratar de maximizar la mayor cantidad de la utilidad, y para eso tienen que disminuir costos. Y en todas las organizaciones, lamentablemente, los trabajadores son considerados un costo en el balance económico que tienen. Entonces van a tratar de optimizar, y en esa optimización se pierden puestos de trabajo, lo cual afecta el desempleo en Colombia, ¿cierto? Entonces sí tiene bastantes efectos en términos laborales, y eso prácticamente todo, pues, todo el mundo lo puede percibir de manera directa porque no es algo nuevo. Entonces, digamos que es importante para los trabajadores que sean conscientes de que esta venta va a tener efectos importantes en términos de la estabilidad laboral, porque prevemos que muchos puestos de trabajo se pueden perder. Señor Vélez, el gobierno nos dice cuando se hacen este tipo de negociaciones o se toman este tipo de decisiones al interior del Ejecutivo, pues la idea es tratar de buscar recursos, pero me interesa un poco ampliar esa posición que usted tiene, que esta venta o esta compra a ISA por parte de Ecopetrol lo que podría generar en el futuro que se planteen nuevas reformas tributarias. Estamos viendo y estamos viendo justamente en el país el debate por la reciente reforma tributaria que recién presentó el gobierno al Congreso. Desarrolle por favor esta propuesta para tratar de entender cómo esta compra de ISA por parte de Ecopetrol lo que podría desencadenar es en más reformas tributarias a futuro. Ok, Sneider, mira, voy a hablar en términos muy generales. El presupuesto general de la nación se constituye con los siguientes ingresos, dos aspectos que constituyen ingresos. El primero, los ingresos de los negocios de la nación, o sea, los ingresos que vienen de ISA, de Ecopetrol y el resto de empresas en donde la nación tiene participación mayoritaria o minoritaria. Eso genera utilidades, y esas utilidades finalmente van a formar parte del presupuesto general de la nación. Primer componente. Segundo componente que aporta ingresos, los aportes tributarios, o sea, las reformas tributarias, los créditos que se realizan, en las cuales ya estamos bastante, digamos, avanzados en términos de créditos, por lo tanto es una limitante. Y lo otro son los recursos de capital provenientes de las ventas. Ahí
pasan. Cuando tú vendes un ingreso que genera ingresos para la nación y lo que deseas vender, entra a formar parte de estos recursos de capital de las ventas. Entonces, mira, si tú estás vendiendo el primer componente y ese componente tiende a cero, o sea que no ingresan dineros por negocios de la nación, entonces el segundo componente, que es el tributario, los créditos y los recursos de capital, que son las ventas, tienden a subir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces esto va a afectar el bolsillo de los colombianos en el corto plazo, porque si desaparecen las utilidades de ISA y de Ecopetrol, que son las dos joyas de la corona, mucho me temo que vamos a tener reformas tributarias, no sé con qué frecuencia, porque ahorita las tenemos prácticamente cada año, ¿cierto? Pero va a aportar de manera recurrente y no ocasional como la quieren presentar ahorita a través de la pandemia, sino que va a ser un asunto recurrente. Por eso la preocupación nuestra. O lo otro es que la otra alternativa es que el gobierno tienda a bajar el alcance en materia de salud, educación y de beneficios para la población en el presupuesto general de la nación. Y lo que el gobierno nacional también puede ser otra herramienta para optimizar el gasto es eh, optimizar también el gasto que hace en términos de funcionamiento, de servicio a la deuda y gastos de inversión en el gobierno en el presupuesto general de la nación. Pero ellos consideran que esos gastos son muy inflexibles y por lo general no toman iniciativas para bajarlos, sino por el contrario para subirlos. Entonces, si suben este tipo de gastos de funcionamiento, servicios de la deuda y gastos de inversión, la necesidad de presupuesto elevan y las reformas tributarias van a ser más recurrentes. Quiero preguntarle ahora sobre el seguimiento. Aquí en Confidencial Colombia, por supuesto, vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta propuesta del gobierno, pero la ciudadanía, ¿cómo puede seguir esa sabiduría y ese trabajo que ustedes están realizando alrededor de este tema? Bueno, nosotros tenemos, digamos, dos redes sociales por las cuales interactuamos permanentemente, es Facebook y Twitter. Entonces allí tenemos nuestras páginas, el patrimonio público no se vende, los invitamos a ingresar a ellas y a estar atentos de toda la información que nosotros elaboramos con respecto a esto de la 90 del patrimonio público, que en especial ahorita estamos en la 90 de ISAN y Ecopetrol. La invitación a la comunidad es a ser conscientes que esto no es ajeno a ustedes. Por el contrario, tiene muchísima relación y ahorita estamos evidenciándolo con esta reforma tributaria que estamos a punto de sufrir, lo cual nos va a dejar en una situación, pues, va a precarizar aún más la situación que tenemos en pandemia. Entonces, no se sientan ajenos a esto. Esto de la venta del patrimonio público va a golpear el bolsillo de los colombianos, no ahorita, sino para siempre en la medida en que el gobierno nacional salga a la venta de esas empresas muy rentables que tiene y las convierta en gasto, porque de eso se trata en definitiva. Lo que quieren es desinvertir en activos muy productivos como dice Ecopetrol y para convertirlo en gasto, lo cual hace insostenible el mantenimiento de los beneficios en el presupuesto general de la nación para los colombianos. Entonces, la invitación es a que se vinculen y se vinculen activamente, nos movilicemos, estemos atentos, estemos a través de las redes apoyando la iniciativa del patrimonio público no se vende. Pues bueno, señor Osvaldo Vélez, quiero agradecerle por estar aquí en Confidencial Colombia. Recordamos a nuestra audiencia, estábamos conversando con el señor Osvaldo Vélez, él es presidente de la Organización Sindical de Trabajadores del Grupo ISA y estábamos conversando con él justamente sobre la propuesta del gobierno de comprar acciones en ISA a través de Ecopetrol. Estaba aquí manifestándonos las preocupaciones que hay en torno a esta propuesta, a esta operación que propone el Ejecutivo. Por supuesto, aquí en Confidencial Colombia vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta propuesta para ver si finalmente se concreta. Antes de despedirlo, me gustaría hacer una pregunta sobre eso. ¿Hay alguna fecha tentativa para que se lleve a cabo esta operación? ¿Ustedes tienen conocimiento de alguna fecha tentativa por parte del gobierno para finiquitar esta operación? Sí, Sí, bueno, bueno, digamos que digamos que hay dos hay dos hitos. En hitos. este En este momentico, momentico, Ecopetrol Ecopetrol firmó firmó un un acuerdo de acuerdo de exclusividad con el Ministerio de Hacienda, en el cual están como puntualizando todos los aspectos del negocio y están avanzando en ese acuerdo de exclusividad. ¿De acuerdo? Cuando ese acuerdo de exclusividad, digamos, le dé viabilidad, entonces se procedería a firmar el convenio interadministrativo, que ha sido bastante cuestionado, ¿cierto? Y
por noticias que hemos tenido, esperan de pronto hacerlo a más tardar en junio de este año. ¿Sí? Y Ecopetrol, digamos, como parte del pago, estaría emitiendo las acciones hacia finales del año para venderlas y vender el 8.5% y pagar la transacción. Si no es antes, pues porque ellos pueden hacer acuerdos en el marco de ese acuerdo de exclusividad. Entonces, digamos que esto es pronto y necesitamos reaccionar rápidamente porque, vuelvo y les cuento, este tema es de una importancia bastante relevante y estamos evidenciando lo importante que es para los colombianos las reformas tributarias, porque aporrean su bolsillo directamente. Entonces los invito a movilizarse el 28 de abril eh, y uno de los temas que vamos a llevar es esto, porque esto también tenemos que sumarlo a otra cantidad de temas que están puestos sobre la mesa, que están vulnerando los beneficios de los colombianos. Claro que sí, aquí en Confidencial Colombia vamos a hacerle seguimiento a este tema, a ver si finalmente pues el gobierno logra hacerse con ese cometido o si por el contrario la presión ciudadana y el trabajo que realizan colectivos y organizaciones como la que usted representa logran frenar esta operación, que de acuerdo pues a lo que usted nos ha manifestado pues iría en contravía y en detrimento del interés de los colombianos. Vamos a estar muy pendientes aquí en Confidencial Colombia el desarrollo de esta noticia. Nuevamente pues quiero darle las gracias por estar aquí en confidencialcolombia.com y contarle a nuestra audiencia las preocupaciones que tienen ustedes con relación a esta operación que plantea el gobierno. Muchas gracias, doctor Vélez, por estar aquí en Confidencial Colombia. Muchas gracias, un abrazo para todos y cuídense. Claro que sí. Buen día para usted allá en Medellín.